Meme Coins y febrero. ¡Qué grandísima conexión! Y es que hoy, familia, vamos a analizar las tres principales meme coins de las cuales pueden explotar fuertemente de aquí a final de enero o a principios de febrero, porque es cuando se espera un mes gran alcista, la altcoin season famosa que todo el mundo estamos esperando, porque por probabilidades febrero es uno de los meses más alcista del año, por no decir muchas veces el más alcista del año, sobre todo en temporada de bullrun y también sobre todo en temporada de post-halving, ya que el año pasado fue el halving y siempre la explosión fuerte para las altcoins llega al año siguiente, con lo cual entramos en la recta final de este posible movimiento bajista de Bitcoin, que ojo, nada está dicho. Así que vamos a analizar hoy a Bitcoin, a Ethereum, a ver qué nos espera esta semana del calendario macroeconómico y, como no, las tres principales meme coins como son Shiba Inu, Dogecoin y Pepecoin. Y antes del vídeo, familia, quería anunciaros un dato importantísimo, un cambio generacional dentro del canal. Generacional no, pero sí que un cambio muy grande, y es que arrancan los directos en Trading con Flex. Me he lanzado a hacer directos, estuve lanzando unos pocos así de prueba hace unos meses, pero llegó el momento, así que pronto os diré las fechas en las que se harán directos todas las semanas, en las que analizaré tus criptomonedas favoritas y analizaremos toda la semana de las principales criptomonedas y noticias del mercado. Por lo que, para estar atento al canal, te recomiendo que te suscribas, que lo tienes aquí debajo y es totalmente gratuito. Ya somos más de 4.300 miembros, prácticamente nos quedan 3 suscriptores para llegar a los 4.300 miembros. En la comunidad de Telegram ya somos más de 700 miembros y tú puedes ser parte de ello, totalmente gratuito. Y como no, mi canal de señales, en el que somos ya 485 miembros, y gracias a poder aprender dentro del canal y gracias a las mentorías en las que te enseño a operar totalmente desde cero, puedes generar profit como este suscriptor. Gracias a la clase de hoy pude identificar zonas de interés y me está saliendo bueno este trade. Y las zonas de interés no es ni la punta del iceberg de lo que enseño dentro de las mentorías. Enseño a operar totalmente de cero y con 4 sencillos pasos, de los cuales más de 150 personas han obtenido éxito. ¿Qué quiere decir éxito? No que sean millonarios, sino que han dejado atrás de seguir a la gente para saber si tiene que entrar o no a una operación, para operar por ellos mismos y también sacarle beneficios a sus propias operaciones con sus propias decisiones. Un servicio completo en el que te enseña a operar desde cero, y esto es totalmente privado. Es una mentoría 1 a 1 conmigo, de las cuales cada clase quedará grabada para que no te la pierdas. Y con un servicio completo, con un profesor que soy yo, y contigo aprenderás todos los conceptos básicos con varias estrategias, y con mi estrategia, de las cuales llevamos al canal de señales ya casi 2 años con profit, mes a mes, mes a mes y mes a mes. Ahí tienes el historial para que lo veas. Con lo que, familia, lo que respecta al calendario macroeconómico, esta semana tenemos fechas y datos importantes que va a generar muchísima volatilidad, empezando por mañana con datos de IPP, datos de inflación al consumidor, y también tendremos datos de IPC, la inflación anual. Sobre todo vamos a ver, porque se espera una previsión de que suba un 0,2, y esto será el miércoles. Y para finalizar la semana en Europa también tendremos datos de IPC, con lo cual muy atento a esta semana, porque puede darse la vuelta a todo. ¿Y la vuelta por qué? Porque el señor Donald Trump está a tan solo 7 días de que se haga cargo de la Casa Blanca, y esto puede ser, compa, en el rumor vende la noticia, aunque la noticia ya está hecha, puede generar muchísima volatilidad, y espero que positivo, porque arranca una nueva era en las criptomonedas con el señor Donald Trump a la cabeza, y eso no debemos de dejarlo pasar, no debemos de olvidarnos de este dato. Donald Trump encabeza la Casa Blanca y las criptomonedas le siguen detrás, no nos olvidemos de esto, por favor. Y hoy, familia, hemos amanecido con un lunes bajista. Las altcoins vuelven a pegarse una buena leche tras un fin de semana que llegamos a tener un pequeño repunte, pero ese pequeño repunte no duró mucho, ya que Bitcoin no superó los 95.500, 95.700 que vamos a ver ahora mismo. Pero lo que repunta también es la dominancia, está cerca de romper un punto el 58,51%, de los cuales, en caso de que rompa, la línea me ha salido fatal, en caso de que venga a romper esta zona, es probable que vaya a buscar este máximo que no veía del 20 de diciembre del casi el 60%, y ojo, y eso ya sería demasiado elevado para el punto en el que nos encontramos, pero esto puede darse la
da vuelta en cualquier momento. Recuerda que para confiar en cualquier explosión en las altcoins, la dominancia tiene que bajar por debajo del 57,26% para que haya un repunte en las altcoins, que por ahora no existe, familia. Y familia, en Bitcoin poco más que añadir. Mirar anoche qué es lo que ocurrió. De nuevo os avisé en el grupo que venía a atacar la zona de resistencia de los 95.769 dólares. Aquí tenéis. Y de nuevo la atacó y generó una especie de doble techo que por los cuales ahora mismo acaba de completarse, con lo cual ahora mismo hubiera sido una buena zona para entrar en short. Mirar cómo ha rebotado aquí tanto abajo para el alza y parece que se ha decidido a la baja, y esto es peligroso. ¿Por qué? Porque en las próximas horas, posiblemente cuando salga el vídeo ya haya rebotado o no, nos acercamos a la zona más clave, a esta franja que tengo roja, de las cuales el precio no tiene que venir a romper. Si nos vamos a 4 horas la veremos más clara. Mirar la zona, que son los mínimos que comprenden entre los 90.800 y los 92.000 dólares. Esta franja que de nuevo se ha apoyado 1, 2, hasta casi 3, 4, 5 veces tras venir a tomar una liquidez del 19 de noviembre. Como venga a romperla, ya no habrá tutía. No creo que rebotemos por una zona media. Nos iremos directamente a la zona de los 88, 87 y hasta los 85.000 dólares que tenemos, familia. Una escalera de liquidez, y la escalera de liquidez vienen la mayoría de las veces para completarse, así que hasta los 85.000 dólares podríamos tener una bajada severa en los próximos días. Todo eso, claro, que venga a romper el zonal que os acabo de decir. Mucho cuidado con esta semana y sobre todo con los datos macroeconómicos, y debes estar atento a la comunidad de Telegram para no perderte nada minuto a minuto. Y como os dije, familia, en Ethereum más de lo mismo. Este es el análisis que os dejé el otro día y sigue igual tras venir a tocar una, 2, 3, 4, hasta 5, 6, 7, 8 veces el zonal de los 3.300 dólares, que es lo que hizo. Rotura, toma de liquidez, y aquí ha generado un retesteo en la zona de los 3.300 para seguir bajando, y se acerca a una de las zonas más importantes y relevantes de posible rebote, los 3.100 dólares. Cuando salga el vídeo, posiblemente esta zona ya se haya visto rebotada, y nos acercamos a la zona clave, de los cuales Bitcoin deberían ser los 85-86.000 dólares, que en Ethereum son los 3.000, con lo cual Ethereum va mucho más avanzado, y esto es algo muy negativo, como no, para las altcoins que siguen la estela de Ethereum. Así que, familia, vamos a empezar con un análisis bastante rápido y sencillo, de los cuales te voy a dar varias entradas, tanto en Dogecoin como en Shiba Inu como en Pepecoin. Ahora mismo en Dogecoin se encuentra rompiendo una zona importantísima, un mínimo de los cuales el precio se ha apoyado, una zona de interés que corresponde a los 0,34. Mirar cómo ha hecho lo mismo que Ethereum. Rotura, toma de liquidez en el zonal, y el retesteo sirve para seguir bajando. Aún no ha roto una zona clave, porque si nos acercamos, esta zona clave la puede tener sobre los 0,31 dólares. Si consigue aguantar esa zona, podemos ir a mirar bastante alto, porque la siguiente zona de las cuales Dogecoin tiene que venir a tocar son los 0,46. Y familia, esto va a llegar en cualquier momento. Con lo cual, familia, si llega a tocar esta zona y no viene para abajo, podríamos tener un rebote en las próximas semanas del 50%. Pero yo te voy a exponer una zona clave de entrada. Repito, para mí ya es una muy buena zona de entrada para Dogecoin, pero la zona clave la tiene en este mínimo, que corresponde al 20 de diciembre en los 0,2673 dólares, que tras la compra en spot de esa zona podrías tener una acumulación y una ganancia severa en las próximas semanas del 73,18%, y este zonal de los 0,46 es el que el preveo de aquí a final de mes y sobre todo a principios de febrero. Así que te acabo de dejar mis zonas de venta en Dogecoin, ventas proporcionales, por supuesto. Por su parte, Shiba Inu podría estar generando tras este máximo en los 0,403260 dólares una línea de tendencia bajista, que junto con la zona de soporte está formando, con lo que veis, un triángulo descendente. Los triángulos descendentes están hechos para romperse al contrario. Quiere decir que si es un triángulo descendente, rompe para arriba, pero si lo que tenemos es un triángulo ascendente, el precio rompe para abajo. Ya sabéis un poquito más de lo que también os muestro con los patrones en las mentorías. Lo cierto es que ahora mismo el precio se encuentra rondando en los 0,402074 dólares, cercano a una zona también de liquidez que casualmente está en mi zona
zona de soporte, y la zona de soporte es en los 0,401829 dólares. Puede ser una grandísima zona de entrada, familia, una grandísima, repito, zona de entrada, y es probable que si viene a romper esta última zona de las cuales se está luchando ahora mismo y se está apoyando por todos estos mínimos de aquí, es probable que vengamos a visitar esta zona cercana a los 0,4018. No sé si va a llegar a la zona final porque hay también aquí mucha acumulación y es probable que rebote en las partes un poquito altas de la zona sin necesidad de llegar a tocar el soporte. Y es que estaremos hablando de una subida de mi posible zona de venta a un 74% de beneficio. Si es que alguien te da más beneficio que ese, por favor ven y dímelo a la cara. Así que los 0,403243 sería mi zona de venta probable para Shiba Inu en las próximas semanas. Tener en cuenta que si viene a tocar se acercará bastante al triángulo ascendente. Es probable que en las zonas de interés aquí generemos algún tipo de rebote. En la siguiente zona de interés es probable que generemos también un retesteo de rebote a la zona anterior, al máximo anterior. Por si te has perdido la rotura de este triángulo, puedes entrar cuando haga un retesteo para seguir subiendo, y aunque no ganes un 74, si viene a rebotar como retesteo aquí, podrías estar ganando nada más y nada menos que un 46%, que no está nada mal. Y por último, familia, nos vamos a Pepecoin, y Pepecoin está igual, está ahora mismo aguantando la zona que yo tengo como soporte en los 0,401724 dólares. Les ha apoyado 1, 2, 3, 4 y hasta 5 veces, donde generó también una zona de apoyo el 26 de noviembre y de los cuales vino a romper y cercano a retestear tras una subida bastante fuerte. Mirar cuando rompió la zona de soporte, vino a retestear la zona para impulsarse de nuevo al alza, con lo cual estamos en una zona importantísima que estamos rompiendo ahora mismo en Pepe. La siguiente zona de entrada e importante en caso de que venga a romper, y para mí esto ya es una grandísima entrada en Pepe, serían nada más y nada menos que los 0,40146 dólares. Y es que podríamos generar un rendimiento al corto plazo, ojo, al corto plazo, no estoy hablando a meses vista, estoy hablando a semanas vistas, de un 84% posiblemente, o una zona ya más factible, el 73-74%, muy parecido de las que se encuentran Dogecoin o Shiba Inu. Y es que Pepecoin parece que también está realizando o soportando un triángulo descendente, pero tiene que aguantar esta zona de soporte para poder generar este patrón de triángulo descendente. Repito, tiene que aguantar la zona de soporte y no tendría que bajar del punto que se encuentra ahora, que es un poco complicado, pero da igual, ya os he dicho la zona importante de entrada. Repito, aquí tenemos la zona 1 de entrada y aquí la zona 2. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 100 dólares para invertir en Pepecoin, lo que haré en la zona de entrada 1 le meto 30 dólares, en la 2 le meto 30 dólares y me dejo 40 dólares de liquidez por si esto no funciona y baja más la criptomoneda y tienes liquidez. Y en ese caso realizarías dos entradas más, una de 20 y otra de 20, cuando ya el mercado esté por los suelos, porque puede ocurrir. Así que esta estrategia llévala a cabo a según tu economía. Y te recuerdo que para operar todos estos mercados yo utilizo la plataforma de Mexte, patrocinadores del canal, de los cuales Shiba Inu, Dogecoin y Pepecoin me cuesta más barato que en ningún otro exchange, solo con mi link, con las comisiones más bajas del mercado, un 0,02 en futuros, tanto en entrada y salida de la operación, y en el mercado spot un 0,03 hasta un 0,05 como máximo. Solo con mi link, que lo tienes aquí debajo y es totalmente gratuito. Pruébala y te aseguro que te va a sorprender, sobre todo su aplicación móvil, que me parece la leche. Así que familia, si te gusta todo mi contenido, pues suscríbete y nada más, apoya al canal para que puedas seguir creciendo. Muchas gracias por estar ahí. Recuerda que esto no es un consejo de compra e inversión, ni muchísimo menos. Lo que solo intento hacer es apoyaros a todos vosotros, a que no os vengáis abajo cuando penséis que el mercado alcista se ha acabado, ni que tampoco vengáis muy arriba cuando tu criptomoneda sube un 20 o un 30%. Tranquilidad, familia, que se avecina lo mejor para Bitcoin, para las altcoins y para tus criptomonedas favoritas. Así que ahora sí, nos vemos en un siguiente vídeo. Cuídense y a vivir.